operativo en donde se da estos dos flujos, el económico y el financiero, claro, puede interesar información respecto de ello, pero lo cierto es que todos estos personas que tienen intereses diferenciados, o sea, los propietarios buscan en la información un determinado tipo de información, que es diferente a la que requieren los proveedores, o las que pide el Estado Nacional para cobrar sus impuestos, etc. ¿Qué nos dice la RT16? La RT16 es una norma de un organismo de segundo grado, una federación argentina, que lo que hace es nuclear a todos los consejos profesionales de cada provincia, debido a que como adoptamos el régimen de representación federal, cada provincia es una jurisdicción y tiene derecho a dictar las normas que no sean propias del Estado Nacional. Y entonces la profesión contable tiene consejos profesionales que van regulando y emitiendo sus normas, que los contadores la deben adoptar. Entonces ahí plantea lo que sería un marco conceptual, o sea, una norma, y lo que nos plantea a nosotros es cuáles son los principios o las bases sobre las cuales la información contable debería descansar. Dice, bueno, que la situación y evolución patrimonial de un ente le interesa a diversas personas. Dice, ¿no? Entonces aparecen inversores actuales y potenciales, empleados, acreedores, los clientes, el Estado. Y a su vez reconoce que es casi imposible que los estados contables satisfagan a todos los posibles usuarios. Y entonces, ¿qué hacen? Optan por elegir un usuario tipo. ¿Y quiénes son los usuarios tipos? Y los usuarios tipos son los inversores y acreedores, actuales y potenciales, los proveedores de recursos, si son entidades sin fines de lucro, bueno, los que les dan los recursos a esas entidades, y los cuerpos legislativos y fiscalización de las entidades gubernamentales. ¿Qué son estos? Y bueno, básicamente se inclina para que la información que se emite en los estados contables para terceros de la contabilidad financiera esté orientada hacia aquel que le da recursos, fíjense, inversores y acreedores, que le da financiación, en el caso de entidades con fin de lucro, inversores y acreedores. Y en el caso de las que son sin fin de lucro, bueno, aquellos que le entregan o le dan recursos financieros. Y gubernamentales. Bien, ¿a qué nos referimos? Es decir, más allá de que se reconoce la necesidad que la información tendría que cumplir con las expectativas de un montón de usuarios, como es imposible, reconoce, poder atender todas esas necesidades, termina diciendo, bueno, los estados van a estar estructurados para dar información para aquellos que le están proveyendo de recursos. Esto es la síntesis, ¿no? Y por supuesto, para los legisladores y los organismos de fiscalización. Habíamos dicho cuando arrancamos que íbamos a hablar de ente. Bueno, el programa hace referencia al ente. Y entonces yo parto de una definición de Alberto Arévalo. Alberto Arévalo fue un profesor que se destacó porque fue un profesor universitario, que dio clases en varias universidades, emitió algunos libros, unos textos, y que tuvo la oportunidad de redactar textos de contabilidad para formar profesionales antes que existieran algunas normas contables. Básicamente estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ¿qué pasa? Él con una formación muy influenciada por la escuela italiana, él en su texto, que fue antes de que se sancionen estos principios de contabilidad, él, por ejemplo, hablaba de un ente, una entidad en materia contable, y decía, bueno, el ente es un ser, es como un ser que existe o puede existir, una cosa media filosófica, ¿no? Pero no lo quería relacionar, este concepto es previo a la existencia del concepto de organización como tal.
¿Mm? O sea, si uno se pone a pensar libros de contabilidad de los años 20, 30, ahí lo que había era, no estaba el término organización en sí, uno podría pensar en empresa o podía pensar en hacienda. Lo cierto es que él lo que quería diferenciar es que es un patrimonio de afectación, es decir, una explotación. Y por supuesto, hacía una clasificación entre entes naturales y entes colectivos. Este, los antiguos principios de contabilidad, generalmente aceptados, ¿no? Tenían una definición similar. Yo acá al pie les agregué que hago referencia a estos principios que fueron aprobados en la séptima Asamblea de Graduados en Ciencias Económicas, que se celebró en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1969, al solo efecto de considerarlo como antecedente. Pero tienen que tener presente que estos principios ya no están en vigencia. Digamos que cuando se sanciona la RT 16, esta que comentábamos antes, estos principios de contabilidad fueron reemplazados. O sea, cambió la forma de analizar o de ver cómo uno debía aplicar una contabilidad. Bien, ¿qué es lo que decía estos principios? Decía, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Es decir, el concepto de ente es distinto del de persona, ya que una persona puede producir estado financiero de varios entes de su propiedad. Y a su vez, la personalidad del ente es independiente de la personalidad de sus accionistas, y entonces los estados contables solo deben referirse a los bienes, derechos y obligaciones del ente económico independiente. Esto, nosotros que decimos que en realidad la noción de ente subyace y forma parte del dominio del universo contable. Pues si bien alguien podría pensar que es sinónimo de organización, el concepto de ente lo comprende, pero incluso hasta es más amplio. ¿Me explico? Bien. Bienes económicos, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, supongo que andamos bien todavía. Bienes económicos. Para poder cumplir con este ciclo operativo que estamos hablando, las empresas tienen bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico. Cuando hablamos de un valor económico para la contabilidad financiera, que es el segmento en el que, digamos, corresponde esta explicación, para la contabilidad el valor económico es aquellos bienes que pueden ser medidos, valuados, en términos monetarios y de forma objetiva, o sea, que no haya dudas en la atribución de un valor. Y por otro lado, digamos, entre los recursos con que se cuentan aparecen los recursos humanos. ¿Qué pasa? En una contabilidad financiera, el recurso humano como tal, bueno, es necesario en una organización, pero uno no puede reflejar, digamos, si uno tiene un buen plantel de empleados, financieramente no podría reflejarle o atribuirle un valor. Si estuviésemos en otro segmento de la contabilidad, a lo mejor alguien podría hacer una medición de tipo cualitativa. Pero en la contabilidad financiera, si yo tengo un muy buen plantel de empleados, una muy buena dirección, eso no va a tener valor. ¿Está? Posiblemente después alguien podrá decir, si yo lo tengo a Messi, lo podría tener en el activo. Bueno, no sé, lo vamos a dejar para más adelante, a ver si discutimos eso. Entre tanto, si ustedes quieren mandar alguna pregunta por el chat, vayan haciéndola, ¿no? Ya en algún otro momento las vamos a responder. Bueno, con respecto a la clasificación de los recursos, uno podría clasificar entre muchas clasificaciones, esta que se da sobre la permanencia. Entonces, así uno puede tener recursos de rápida movilidad, ¿no? Como podría ser el dinero, las cuentas corrientes bancarias, cajas de ahorros similares, mercaderías, etc. Y los recursos permanentes, que son aquellos que que permanecen en el ente más tiempo. Podría ser los inmuebles, los rodados, es decir, todos aquellos recursos que están orientados a la producción, maquinarias,
¿sí? Etcétera. ¿Para qué sirven esto? Y bueno, porque en realidad ustedes cuando empiezan a ver la información contable, este es un concepto que uno debe tener, que cuando ve activos, que son recursos, tienen que poder diferenciar esta capacidad, cuáles son de rápida movilidad frente a aquellos que son de naturaleza permanente. Por ejemplo, en una crisis, si yo estoy enfrentando una crisis, indudablemente voy a operar muy poco o voy a obtener poca capacidad de operación sobre los recursos permanentes. ¿Por qué? Pues yo tengo un inmueble y estoy ante una crisis, bueno, en el corto plazo va a ser difícil las decisiones que yo pueda tomar. Sin embargo, si tengo cuentas a cobrar o tengo una política de ventas que me va a generar o van a generar cuentas a cobrar, una decisión, como son recursos de rápida movilidad, podría ser que en vez de vender a 90 días, diga, bueno, a partir de ahora vendo todo al contado. ¿Por qué? Porque estoy frente a una crisis. O si tengo un stock, a lo mejor decido bajarle el precio, ofertarlo, ¿para qué? Para transformarlo en dinero, en efectivo, y así poder operar con él. También si tengo una gran cantidad de dinero en pesos, a lo mejor decido comprar dólares, porque frente a un proceso inflacionario, a lo mejor pienso que con eso me voy a cubrir. Bueno, y después también podría ser esta definición del control de los beneficios. ¿Qué es el control? Antiguamente esta clasificación era por la propiedad de los bienes, pero a partir del 2000 más o menos, en realidad vino toda una tendencia en donde la contabilidad empezó a cambiar de lo que es